¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este webinario del día de hoy. Vamos a arrancar con la presentación de nuestra docente y ponente del día de hoy, que es María Susana Harrington. Bienvenida, María Susana. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Nuestra, nuestra querida María Susana Harrington es doctora en educación, PhD, magíster en literatura latinoamericana, profesora en lengua y literatura. Actualmente es docente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, y también es docente en nuestra Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la maestría en educación, gestión del aprendizaje mediado por TIC. Bienvenida, María Susana. La sala es suya y gracias, estamos gustosos de estar hoy en día con usted. Bienvenida. Gracias, Irving. Un gusto, un placer compartir con todos los espectadores y las personas que nos acompañan en este momento. Pues muy satisfecha de compartir este espacio para conversar un poco sobre lo que son las perspectivas plurales de la adultez vinculadas con el trabajo que se realiza en la maestría en gestión del aprendizaje mediado por TIC, que como ya lo dijiste, pues formo parte desde algunos años de esa maestría. Entonces, en esta oportunidad quisiera pues compartir un poco con ustedes, más que una disertación pues teórica, abstracta, algunos puntos de vista que tienen que ver con la adultez y por qué eso nos interesa desde el punto de vista de la educación, que tienen que ver esas perspectivas con lo que es el trabajo que se hace, por lo menos en la maestría de gestión del aprendizaje mediado por TIC, como lo vemos desde el punto de vista de la andragogía. Específicamente, yo me desempeño pues, en el curso de andragogía, que es uno de los cursos obligatorios, que es un curso teórico dentro de esta maestría. Y la andragogía la concebimos como la ciencia de la educación de adultos. De allí que cuando me pidieron escoger un tema para este Open Class o para este webinar, me gustaría que fuera más en la dinámica de una clase como nosotros trabajamos, pues escogí este tema que forma parte pues, de uno de los contenidos que se trabaja en andragogía, porque cuando hablamos de educación de adultos o educación permanente a lo largo de toda la vida, uno de los aspectos esenciales que nosotros vamos a considerar es las características del aprendizaje del adulto. En este caso son ustedes las personas que nos acompañan el día de hoy, estudiantes, pues personas que llevan a cabo procesos de aprendizaje en la virtualidad, entonces podemos denominarlos de esa manera. De tal forma que en la presentación del día de hoy, como su nombre lo indica, pues voy a compartir algunas perspectivas desde las cuales podemos ver la adultez. ¿Por qué es importante, no? Ante todo, hablar de este tema. Hablar de la adultez en el mundo de hoy, pues es una exigencia, es una realidad, incluso después de todo lo que pasó con el COVID-19, donde las personas adultas de distintas edades fueron las más afectadas, eso marcó un punto de vista importante dentro del aspecto educativo. Por ejemplo, nosotros nos dicen las estadísticas a nivel mundial, que por lo menos lo de la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, que para el 2050, una de cada 6 personas va a tener mayores de 65 años. Entonces eso nos da unas pistas de cómo nosotros desde la educación pues debemos atender esa realidad y cómo a través de la educación mediada por TIC podemos contribuir a eliminar muchos estereotipos sociales que existen con respecto pues a la edad adulta, cómo adecuar la tecnología a los procesos de aprendizaje, que es justamente lo que hacemos en la maestría en gestión del aprendizaje mediado por TIC, ofrecer opciones para que ustedes puedan capacitarse y organizar su tiempo de vida adulta para cumplir con eso. Entonces, un poco para iniciar, quisiera pues partir de este punto, el más importante, ¿qué es un adulto? Cuando hablamos de qué es un adulto,
Si utilizamos la definición más sencilla, pues que es la que por lo menos nos da el diccionario, decimos que es dicho de un ser vivo que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo. Entonces aquí se plantean esas primeras preguntas. ¿Cómo sé que he llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo? ¿Desde qué punto de vista? ¿En qué momento, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, si pudieran, en qué momento me sentí adulto? Pueden incluso si quieren responder por el chat, porque eso es parte de esta discusión que vamos a tener el día de hoy desde esa perspectiva. Esto lo vemos así muy general, sí, dicho de un ser vivo, que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo. Sin embargo, esa plenitud y ese crecimiento va aparejado, va unido a todo un conjunto de situaciones psicológicas, biológicas, culturales, legales, que impactan lo que significa, pues, asumirse una persona como adulta. Y específicamente asumirse como adulta dentro de unos procesos, pues, de aprendizaje. Igualmente, en el estudio, pues, de la adultez y de los mecanismos que nosotros podemos activar para contribuir a aumentar, a incrementar la productividad de los adultos, la eliminación de los estereotipos sociales que tienen por lo menos que ver con un término que se ha manejado en el último tiempo, que se llama edadismo, y el edadismo no es otra cosa que la discriminación fundada en la edad. Entonces, todo eso está involucrado en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional. Entonces, podemos ver ya de antemano esta primera vertiente de la adultez como un proceso complejo, como un proceso impregnado de muchísimos elementos, pues que es importante resaltar y discutir en esta presentación. Podemos ver así que la adultez no existe, como ya les he venido diciendo, un concepto unívoco. Si la adultez podemos verla desde distintas etapas que marcan por lo menos lo que es el fin de la adolescencia, desde lo que dicen los estudios en el campo de la psicología, y sobre eso hay una amplia bibliografía que nosotros podemos revisar en distintos autores. ¿Okay? Entonces, dentro del término de la adultez, hablamos de etapas y cada uno de nosotros pues puede considerarse en una etapa de la adultez. Se habla de la adultez temprana, que estaría a partir de los 20 años, de la adultez media y también de la adultez tardía, más asociada pues con lo que es ya la etapa de jubilación. En muchos casos, debemos decir que estas etapas, cuando hablamos de la adultez, no, y ustedes me podrán pues estar de acuerdo o no, estas etapas de la adultez, si bien están estructuradas en términos de una cronología, no podemos decir que son estrictamente iguales dentro de las culturas, incluso dentro de nuestras realidades cotidianas, cada uno es distinto, se asumió como adulto por distintas razones. Siempre cuando le pregunto a mis estudiantes que por lo menos hagamos este ejercicio, de ver en qué momento me sentí adulto, pues bueno, tenemos muchísimas respuestas. Las respuestas están asociadas, por ejemplo, al hecho de mudarse de casa, al hecho de tener un hijo, al hecho por lo menos de tener un primer empleo. Entonces, allí hay una serie de elementos que indican pues ese proceso de la adultez, de cómo lo entendemos y de cómo nos concebimos. Y especialmente en el caso que nos interesa en esta maestría, como les decía, es el estudiante adulto, el estudiante que tiene que ajustar su estilo de vida para cumplir con unos condicionamientos, para cumplir con unos requerimientos personales y sobre todo con unos requerimientos profesionales, porque cuando accedemos a una maestría, cuando accedemos a estudios de cuarto nivel, nosotros estamos pensando en lo laboral, pero también en una meta personal. Y allí pues se emparenta lo que ha sido pues el aporte que las tecnologías de la información y la comunicación han dado
para el desarrollo de la educación en la adultez a través de la educación compensatoria, a través de la apertura que anteriormente existía la educación, bueno, existía y existe, valga la aclaratoria, la educación a distancia, que hoy en día se apoya a través de la tecnología. Entonces, esta adultez, sobre todo la del estudiante, va unida al aprovechamiento de estas ventajas que nos ofrecen la tecnología de la información y la comunicación como padre, como empleado, como persona trabajadora, para acceder a un proceso formativo. Entonces, esta visión de la adultez es la que nosotros discutimos, por lo menos desde el punto de vista andragógico, porque hay distintas formas de enseñar al adulto. El adulto estudia porque quiere. Eso es una de las principales características que definen y diferencian un estudiante adulto de un estudiante pues, de educación de bachillerato, de un estudiante de educación media, porque están allí porque nosotros somos padres, de alguna manera es obligatorio para ellos ir a la institución, pero es diferente en el caso nuestro, por lo menos cuando accedemos a tomar una maestría o un estudio de cuarto nivel, lo estamos haciendo en primer lugar por una satisfacción personal. Y las teorías de la andragogía también nos dicen eso, que el proceso del adulto, yo no enseño, por ejemplo, como profesora a ningún adulto. Cada adulto aprende lo que necesita, lo que requiere para su vida desde los intereses. En este caso, por lo menos yo como facilitadora de estudiantes adultas en la virtualidad, lo que hago es hacer un proceso de mediación, de acompañamiento, para que ustedes discutan, aporten y construyan sus propios aprendizajes, porque hacia eso va la andragogía. Entonces, en esta maestría, con los estudiantes adultos, trabajamos muchísimo con aprendizaje basado en problemas, estudio de casos y todas esas estrategias pedagógicas que van a permitir que ustedes se interesen y que se mantengan activos en el proceso de aprendizaje. De hecho, por lo menos cuando hablamos de la andragogía dice que no es un proceso bidireccional. Yo enseño y usted aprende de la manera de tipo conductista. Existe un proceso más de mediación, como les decía anteriormente, y de acompañamiento. Ahora bien, un poco en esta introducción, si se quieren, de lo que queremos hablar de la adultez, el tema claramente lo dice, perspectivas plurales de la adultez. Entonces vamos a ver cuáles son esas perspectivas plurales desde un punto de vista, si se quiere, didáctico, a partir de un autor, un reconocido investigador español que trabaja en una universidad de educación a distancia. Y pues me gustaría que para esto, como es una maestría en gestión del aprendizaje mediado por ti, pues no quise hacer una presentación convencional, sino que vamos a trabajar a través de una actividad gamificada en las cuales ustedes puedan ir respondiendo también a medida en que yo vaya participando, vaya mostrando las diapositivas, cuáles son esas pistas que yo les voy a dar para que ustedes reconozcan pues la perspectiva de las que estamos hablando y la importancia que esa perspectiva tiene dentro de lo que es la visión completa, de lo que es la visión integral pues de la adultez. Entonces vamos a iniciar ahora esta otra Antes de parte. que empieces, te corto un poquito porque decía Emmanuel Falconi dice que la adultez la alcanzamos cuando alcanzamos la etapa emocional, social y psicológica, ya que tenemos definido qué es lo que buscamos de la vida y sus responsabilidades. Eso nos dice Emmanuel Falconi. Gracias, Emanuel Falconi. Sí, en total, pues, acuerdo contigo. Esa adultez va mediada por ese componente importante que tiene que ver con esa madurez que está aquí adelante, pero no me voy a adelantar a las pistas secretas. Quiero que, no están tan difíciles. Quiero que ustedes me vayan acompañando y me vayan respondiendo a lo que está planteado. Ya les voy a mostrar cuáles son las pistas para trabajar esas perspectivas que nos propone este autor, que se llama Lancho Prudenciano. Entonces las vamos a buscar con esta lupa que está por aquí escondida
Y esta primera tiene que ver con la primer enunciado, aunque les dejé bastante pista obvia, dice, el desarrollo físico y anatómico es una perspectiva de la adultez asociada con, entonces me gustaría que participaran ustedes en el chat. ¿Con qué asociamos el desarrollo físico y anatómico? ¿Con qué perspectiva de la adultez consideran ustedes? Y yo voy a empezar ahorita a buscar con mi lupa la respuesta secreta que está por allí. Vamos a ver. Voy a empezar entonces a medida en que vayan y ustedes me van a ir diciendo. Vamos a ir moviendo y vamos a buscar. Aquí tenemos una perspectiva antropológica, pero realmente el desarrollo físico y anatómico de la adultez lo podemos ver desde un punto de vista antropológico. Vamos a buscar, nos dicen que hay 3 pistas. Aquí tenemos la parte psicológica y vamos a quedarnos aquí en este punto. Bueno, ¿será lo psicológico? Vamos a ver. No, ¿verdad? Esta respuesta es incorrecta. Entonces nos quedan 2 opciones que Karen podemos, Pese nos dice médica, Karen Pese. desde la perspectiva médica, sí, tiene mucho que ver con eso. Nos vamos a detener aquí. Esta primera perspectiva de la adultez, que tiene que ver directamente con el concepto que manejábamos al principio, del crecimiento, del desarrollo humano, la podemos ver desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Desde que nosotros, pues se produce, desde el punto de vista biológico, el proceso de fecundación y se empieza, pues el feto a crecer, pues empezamos en ese proceso de desarrollo que se va, por supuesto, dando en distintas etapas donde vamos adquiriendo, vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, vamos desarrollando nuestra parte motora, nuestra parte cognitiva. Entonces, esta es, diríamos así, como la perspectiva básica de lo que somos inicialmente. Vamos a, desde un punto de vista de la corporeidad, estamos hablando, entonces, desde un punto de vista, vamos a ver si sería desde un punto de vista biológico, de cómo está conformado nuestro cuerpo, cómo nos identificamos desde un punto de vista con un género, cómo nos identificamos, ¿verdad? Desde distintas capacidades también que nosotros podemos adquirir como seres humanos y que son parte también de nuestro desarrollo biológico y por supuesto también del entorno donde nosotros nos encontramos, porque lo que es la parte corporal y todo ese trabajo lo educamos a través del ejercicio, a través del deporte y por supuesto la parte cognitiva a través de los procesos pues de aprendizaje que nosotros llevamos a cabo. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que aquí acertamos hablando un poco de esa perspectiva, ¿no? Vamos viendo, vamos a ir restableciendo, y digo, bueno, hay una perspectiva primera que tiene que ver con lo biológico, lo que somos desde nuestra corporeidad, desde nuestro género, que tiene que ver con el conocimiento. Ahora bien, vamos ahora con esta otra perspectiva, que es, ¿qué define la adultez ante la ley? ¿Qué define para ustedes, si alguno quisiera participar, qué define para ustedes la adultez ante la ley? Aquí estamos planteando otra perspectiva que tiene que ver ya con un marco normativo, con un marco legal que es propio de distintos países. Y aunque nos parezca quizás a veces bastante sencillo, a nosotros hay, por ejemplo, países, revisaba también estos días, por lo menos en Corea del Sur, en esta perspectiva que tiene que ver ante la ley, que ellos tienen 3 edades distintas. Una edad de cuando nacen, otra edad que tiene que ver con la parte legal, porque cuando un niño nace, le toman en cuenta que como si hubiese acumulado todo el tiempo del embarazo. Entonces, cuando un niño nace, no tiene ningún, como diríamos nosotros, tú cumples año al año de haber nacido. En el caso de ellos, ya cuando tú naces es como si tuvieses un año. Entonces, tenían 3 edades distintas y normalmente pues las tuvieron que
que homologar, porque eso le generaba también muchísimos inconvenientes. Entonces vamos a ver qué define, y ustedes me dirán, porque aparte Verónica Páez nos dice que la mayoría de edad. la mayoría de edad, vamos a ver si están, vamos a ver la madurez. No, bueno, la madurez no necesariamente se adquiere con esa perspectiva. La lupa se quiere quedar escondida. El estado civil, bueno, me caso o no me caso, me puedo casar y eso me hace adulta ante la ley. No necesariamente, ¿verdad? Como todos sabemos, cada país tiene su código civil, aun cuando las personas puedan. Y por supuesto, Verónica, te felicito, muy acertada, efectivamente, sí. La mayoría de edad define lo que nosotros somos ante la ley. Ahí ya hay una perspectiva de la adultez distinta a lo que tiene que ver con la parte corporal, si creciste, si eres grande, si eres fornido, si no. Simplemente cada país tiene su norma y dice, bueno, a partir de los 18 años, por lo menos en el caso nuestro, por lo menos en el caso de Venezuela, creo que en el Ecuador también es así. Cuando tienes 18 años, ya eso te hace, pues, adulto desde el punto de vista legal e implica también unas responsabilidades que debes tener, ¿no? Entonces, aquí vamos. Gracias, Verónica. Tenemos esto, ¿verdad? Ya vamos sumando. Hablamos de la parte corporal, de lo biológico, hablamos de la parte legal. Ahora vamos a hablar desde otro punto de vista. ¿Qué significará esto, esta frase? Ser adulto significa que ya no se es joven. Un poco parecer un silogismo, pero ¿qué significará eso? Vamos a explorar un poco las perspectivas y ustedes me van a ir diciendo, ¿verdad? Estamos desde una perspectiva legal, desde una perspectiva antropológica, nos están diciendo que tenemos 5 opciones, vamos a probarlas todas, desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva pedagógica o desde una perspectiva psicológica. Eso de ser adulto significa que ya no se joven, pudiera tener que ver con la parte legal. Si descartamos lo que dijimos al principio, ¿no? Porque ya dijimos que la edad tenía que, lo legal tenía que ver con una parte normativa, lo sociológico con otro, y también hablamos también de lo biológico. Entonces vamos a quedarnos un poco aquí, en esta visión de lo antropológico. ¿Por qué? Eso de ser adulto significa que ya no es joven, pudiéramos asumirlo como algo un tanto ambiguo. ¿Qué es no ser joven? Para algunas culturas como la nuestra, y por eso les hablaba del edadismo, a veces somos discriminados por una determinada edad, ya no puedes acceder a este trabajo, ya no puedes desarrollar X función. Sin embargo, en otras culturas, y por lo menos hablemos de culturas como las orientales, por lo menos los japoneses, a usted, por ejemplo, aquí le preguntan la edad a una mujer y puede ser considerada una ofensa. Sin embargo, dentro de la cultura japonesa, dentro de los hoteles, revisan y te piden que tú des la edad que tienes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad, eso tiene incluso un tratamiento especial dentro del valor que ellos le dan a lo que es el adulto, dentro de lo que tiene por lo menos que ver con otras culturas, con la sabiduría, con el conocimiento. Y en nuestro contexto latinoamericano, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista de la cultura, pues tienen unas visiones distintas de lo que significa ser joven, que no tienen que ver con la parte legal de la que hablábamos anteriormente, con la mayoría de edad, sino que tienen que ver con condicionamientos, con patrones, con modos de entender la vida. Entonces, desde una visión antropológica, ser adulto significa que ya no se joven, no necesariamente pues indica algo legal o algo biológico, indica algo, pudiéramos llamarlo, más desde el punto de vista contextual y desde el punto de vista cultural. Cuando exploramos dentro de nuestra misma realidad, dentro de nuestros mismos países, dentro de qué significa. Entonces sabemos por lo menos que para los pueblos y nacionalidades del Ecuador y para los de toda Latinoamérica, no siguen estos parámetros que nosotros estamos considerando, o por lo menos discutiendo en la parte de la adultez, porque para ellos priva más esta visión de lo antropológico, que tiene que ver
con la parte de la cultura, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos y qué significa ser joven. También partiendo por lo menos del hecho que ahorita la adultez y la cultura también está influenciada muchísimo por las exigencias del miedo a la vejez, del miedo a envejecer, el uso abusivo, digámoslo así, de cirugías plásticas y de todos estos tratamientos que tienen que ver con esta visión antropológica de cultural, de querer quizás seguir manteniendo esa juventud de la que ya nos hablaban también los antiguos griegos y toda esta parte de la literatura. Entonces aquí vamos sumando algunas de las perspectivas que tenemos de la adultez. Hablamos ya desde el punto de vista biológico, legal y antropológico. Ahora sí vamos un poco al comentario, al aporte que nos hacía Emanuel hace rato, y vamos a hablar de la madurez, ¿verdad? La madurez está vinculada con qué perspectiva de la adultez. ¿Con qué perspectiva la podemos asociar? Tenemos psicológica, tenemos jurídica, tenemos pedagógica y tenemos también la parte reproductiva que está asociada con lo biológico y lo pedagógico. Entonces, de alguna manera nos vamos a detener, que ya nos fuimos en esa parte de la madurez, de la parte biológica, perdón, de la parte psicológica, que para muchos es considerada una de las más importantes. ¿Por qué? Porque bien puedes tener la mayoría de edad, puedes tener esa mayoría de edad, sin embargo, si no tienes la madurez psicológica para asumir lo que implican tus responsabilidades como estudiante, como padre, como hijo, no, pues no vas a lograr lo que te has propuesto específicamente, por lo que le hablaba al principio. La educación de adultos es una educación que está basada en la andragogía, y la andragogía habla de la autoformación, cómo yo me preocupo por mí mismo, y eso tiene que ver con esa perspectiva de la madurez psicológica. Ahora bien, seguimos transitando, ya estamos a punto también en el tiempo que tenemos asignado para esta actividad, de ver cuáles son esas otras perspectivas que nos quedan por ver de la adultez. ¿No? Asumir nuestras responsabilidades, establecer un núcleo familiar, implica una visión de la adultez que tiene que ver con, vamos a ver, si ustedes quieren participar, pues está abierto el chat para que participen y aporten desde lo biológico, desde lo pedagógico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, que ya lo discutimos. Aquí podemos ver, tenemos nuestros anillos de boda, en el caso de las personas que se casan, pues siguiendo esas tradiciones. Entonces, aquí hay otro punto importante, ¿verdad? Que estas responsabilidades tienen que ver con lo que decía este autor desde un punto de vista sociológico. Esto ya implica asumir responsabilidades que a veces no tampoco están un poco distanciadas de la edad, porque sabemos que las personas se casan jóvenes, pueden casarse también dependiendo de la cultura, a los 12, a los 13, a los 14 años, y eso implica que ya esa persona asumió una responsabilidad. Por tanto, dentro de la sociedad es vista como una persona adulta, aunque sabemos que si lo contrastamos con lo que hablábamos anteriormente de la parte de la madurez psicológica, no necesariamente el hecho de tener un hijo, porque a veces es un niño cuidando a un niño, implica que hayas alcanzado esa visión de la adultez desde el punto de vista de la madurez. Por lo menos en Latinoamérica, lamentablemente, sabemos que hay muchísima adultez desde el punto de vista sociológico, con todo ese nivel de estudiantes y de niñas, de adolescentes que están embarazadas. Sin embargo, eso pues difiere o está porque ni siquiera tienen la madurez, todavía no tienen la adultez legal ni la adultez psicológica. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, pues sí la tienen.
un poco para ir pues cerrando estas perspectivas de las cuales nos plantea este autor y que les quise exponer de esta manera, tenemos que el estudio de una carrera universitaria aporta también una perspectiva de la adultez. Esa perspectiva es importante. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente hay un punto de vista contextual. Si una persona accede a una universidad que está considerada en las universidades, las instituciones de educación superior, como educación de adultos, aquí ya esa persona, ese estudiante, tiene que asumir las reglas, los condicionamientos que implica saberse una persona adulta. Entonces, por lo menos la UNESCO dice que una persona se considera adulta independientemente de su edad, si está pues inserta dentro de esos procesos educativos de la educación superior. Aquí tenemos algunas opciones que serían lo institucional, ¿verdad? Bueno, no, lo institucional es un poco, no nos daría esa respuesta. Desde lo sociológico, desde una perspectiva sociológica, ya lo hablamos, tiene que ver más con responsabilidades de otra índole. Desde la perspectiva biológica, también lo estuvimos indicando, tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo humano, desde el punto de vista corporal, desde el punto de vista cognitivo. Vamos a seguir buscando porque, bueno, esta perspectiva como que está bastante escondida. Por aquí no está, por aquí tampoco. Por aquí tenemos otra, bueno, ya la encontraremos. Ok. Aquí llegamos a nuestra perspectiva pedagógica, que es la que define, como les decía desde el inicio, el hecho de que yo me inserte a estudiar una carrera universitaria ya indica que hay un distanciamiento de lo que es mi familia, de lo que es quizás la responsabilidad que un padre o un representante podía tener conmigo, porque ya yo debo asumir que soy adulto, voy a la universidad. Entonces, debo comportarme como tal, voy a estar sujeto también a las mismas normas, a los mismos reglamentos que marcan la vida universitaria. Entonces, esta perspectiva es la que nos dice eso. Un poco resumiendo, todo lo que nosotros hemos visto en estas perspectivas de la adultez, nos dicen, pues retoman lo que decíamos al principio, que no es un concepto unívoco, sino que es algo que se arma o que se urde, si usamos ese tema así como del tejido, si usamos esa metáfora como de tejer. La adultez es unir distintos hilos que van desde lo biológico a lo psicológico, a lo sociológico, a lo legal y a lo que nos interesa en esta maestría, particularmente desde el punto de vista pedagógico o de las responsabilidades que se asumen cuando se toma una carrera universitaria. Entonces vamos a seleccionar esta última opción y aquí nos dicen que enhorabuena, todos hemos pasado todas las pruebas, porque cuando no participaron en el chat, yo sé que estuvieron siguiendo toda la exposición y pues pudieron ver eso. Esta actividad gamificada es un poco para presentarles cómo podemos nosotros también desarrollar una clase para vincular al estudiante adulto, para motivarlo también a participar. Precisamente por eso fue que pues me decidí a trabajar de esta manera y no a presentarles una presentación convencional donde íbamos a ir repitiendo, bueno, vamos a decir, no repitiendo o mostrando, exponiendo los distintos conceptos. En este caso nos lleva a buscar, a ver, a asumir y también a reflexionar sobre eso que implica para nosotros la adultez, si la habíamos visto anteriormente desde todos estos puntos de vista, o si son nuevos para nosotros ver todo esto que implica esa noción de la adultez. Bueno, muchísimas gracias por su participación, por su escucha atenta, pues estoy pues a la orden si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta o algo en lo que quisieran aportar o profundizar de esta breve exposición.
Muchísimas gracias, Susana, por tu intervención. Está abierto el chat. Pueden realizar sus preguntas em, desde el chat, tanto aquí en Zoom como en Facebook Live. Los que tengan sus preguntas, están abierto el chat. Voy a revisar si es que hay preguntas en el chat de Facebook. Permíteme un momentito. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál de las perspectivas de la adultez es la más relevante? Esa pregunta es un tanto para contestarla, porque ¿cuál es la más relevante? Tendríamos que ver, poner en la balanza distintos elementos. Yo diría que todas son importantes, todas tienen un punto de vista, dependiendo, pero particularmente la que cobra mayor relevancia es la que tiene que ver con lo que planteaba Manuel Falconi al principio, que es con la madurez, con la perspectiva psicológica. ¿Por qué? Porque en la medida en que las personas tienen esa perspectiva, esa madurez psicológica, pueden conducirse en otros ámbitos, en otros aspectos. No haces nada con tener 18 años, no haces nada con tener una mayoría de edad y te comportas como una persona pues inconsciente, que lo vemos en personas ya de edades de 30 a 40 años, que están en las personas de la adultez media, y creo que todos podemos decir que tenemos algún amigo que uno diga, bueno, esta persona no pareces un adulto, no estás asumiendo una actitud con la madurez que implica pues la edad que tienes y las responsabilidades que tienes. Creo que todas aportan. Por supuesto, si nos vamos desde el punto de vista que tú tienes que asumir algo ante la ley, una responsabilidad, ya ahí está la parte legal que tiene un piso también importante. Es decir, cada perspectiva de la adultez nos aporta, nos dice, nos sitúa, incluso desde el punto de vista antropológico, lo que nuestra cultura está asumiendo como adulto y las oportunidades que nos da también para crecer. Eh, Ya, muchas gracias. Jan Ezequiel dice, claro, desde un estudio más empírico, podemos decir que el estudio de tercer nivel te obliga a tomar la debida adultez, en la cual empiezas a construirte con madurez activa y proactiva para la sociedad. Asumes tu nivel de vida con responsabilidad. Sí, exactamente. El hecho, como les decía, es la decisión, y por eso les retomaba lo que se trabaja en la andragogía, que es la ciencia o la educación de adultos. Aprendemos en la medida en que nos esforzamos, en que nos preocupamos, en nuestra autoformación y nuestra responsabilidad con los procesos de aprendizaje. Por eso en la educación de adultos no me corresponde, por lo menos como facilitadora, perseguir a los estudiantes. Cada uno ubica su tiempo, asume su responsabilidad, le da prioridad también a su punto de vista familiar, porque el estudiante adulto tiene primero una responsabilidad familiar y una responsabilidad profesional, y esa es la que debe poner en primer lugar y adecuar lo que es la parte también de la educación para completar ese proceso formativo. Muchas gracias. Isiaka Olohunse, no sé si está bien pronunciado tu apellido, dice, ¿puede un adulto biológico ser realmente considerado y tratado legalmente como un adulto en la perspectiva de educación? ¿Puede un adulto biológico ser realmente considerado y tratado legalmente como un adulto? Ciertamente, si tú tienes, desde el punto de vista de la educación, y has asumido y tienes la mayoría de edad y participas en esos procesos formativos, te van a considerar un adulto porque estás allí, estás inscrito, estás registrado. Ahora bien, recordemos que lo biológico, si lo entendemos nada más de la parte corporal, cuando hablamos de lo psicológico, esa persona va a demostrar su grado de adultez o su grado de madurez en las interacciones, en la participación, en lo que haga, en cómo se comporte en sus clases, porque a veces, aunque creamos, bueno, las personas adultas tienen algunas reacciones pues que no se corresponderían quizás con el nivel de madurez. Entonces sí, puedes estar allí legalmente.
pero es tu actuación, es tu forma de ser, es tu manera de asumir y responder lo que va a decir si esa adultez legal que tienes va equiparada también con la adultez o con la madurez psicológica. Muchas gracias, María Susana. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué importancia tiene para un estudiante conocer las diferentes perspectivas de la adultez? Bueno, desde un punto de vista educativo, que es el que estamos trabajando en esta maestría y en estos espacios, es importante saber, porque también nos invita a autoevaluarnos y a saber, bueno, realmente a plantearnos esas preguntas que yo les decía al inicio. ¿Cuándo me consideré un adulto? Por lo menos en mi caso, y lo puedo decir también como experiencia personal, yo me consideré un adulto, una persona adulta, cuando pude asumir mi propia manutención, por lo menos vivir sola, vivir ya no bajo la tutela de tus familiares, eso es importante. La madurez psicológica, la madurez legal, las perspectivas son importantes saberlo, porque incluso cuando trabajamos con adolescentes o con personas jóvenes que no han madurado quizás, que cuando ya tengan una determinada edad ante la ley, por más inmaduro que pueda ser desde el punto de vista psicológico, si tú cometes por lo menos alguna infracción, alguna penalidad ante la ley, eso te va a llevar a que tengas que asumir esa responsabilidad. Por supuesto, desde el punto de vista, si vemos la importancia desde el punto de vista cultural, el respeto por el otro también, cuando hablamos de la parte antropológica, saber, responder y también entender y a veces no hacer juicios como solemos todos hacerlo cuando algunas situaciones pues distan por lo menos de una cultura a otra. Entonces creo que sí es importante saber que esas perspectivas de la adultez nos están dando también un conocimiento del mundo y un conocimiento que es importante para nosotros como estudiantes y por lo menos para los docentes también es muy valioso. Perdón. Muchas gracias. Estaba realizando una pregunta que dice, desde el punto de vista antropológico, ¿en un mismo país pueden encontrarse distintas formas de ver la adultez? Sí, específicamente lo que les decía al principio, en un mismo país, en una misma incluso localidad, decía, vivimos, por lo menos Latinoamérica, y ya sabemos nuestros procesos históricos de conformación, pues de los que son procesos de colonización, de conquista, de colonización, de inmigración, todos esos van aportando diferentes maneras y diferentes perspectivas de lo que puede ser considerado la adultez dentro, por lo menos, de los pueblos, les decía, y nacionalidades, de los quichua, dentro de otras realidades, son diferentes. Entonces, sí la vamos a encontrar, ¿no? Que he considerado joven desde el punto de vista cultural. Son variables. Por ejemplo, les comentaba el caso de los japoneses. Si tenemos por lo menos una inmigración japonesa, por lo menos la inmigración árabe para los orientales, para la parte también árabe, son distintas culturas, son distintas maneras de considerar eso que decíamos al principio, significa que ya no se es joven, pero entonces ahí entraría la discusión de qué implica la juventud, donde la mides, por lo menos en algunos casos, una juventud sería 40 años, por lo menos hay cuestiones tribales en África que los hombres a los 40 años es cuando pueden casarse porque se considera que están, incluso nosotros diríamos, bueno, ya una persona de 40 años está vieja, ¿no? Usando también esos términos también despectivos que se usan también en el discurso cotidiano y que también son importantes, Irving, que esa pregunta me lleva al hecho que también desde la adultez, desde el discurso, a veces ya las personas que están en la jubilación, lo que se llama la adultez tardía, eso que hablan algunos autores de la tendencia como a infantilizar, pobrecito, el viejito,
el abuelito, ese tipo de situaciones pues anulan un poco y tienden a crear estereotipos dentro de lo que debería ser la adultez y el aprovechamiento pues de todas las potencialidades que nosotros tenemos y que en algún momento una persona no pudo por lo menos llevar a cabo un proceso formativo a una determinada edad, precisamente por quizás inmadurez, por responsabilidades familiares, pero lo puede hacer a otra edad. Y eso es precisamente también lo que nos ofrece esta maestría. Muchísimas gracias, María Susana. Tenemos esta última pregunta que dice, ¿cómo las TIC favorecen el aprendizaje a lo largo de toda la vida? Ok, bueno, esa es una pregunta que también creo que he venido respondiendo desde el inicio en esta maestría de gestión del aprendizaje mediado por TIC. Las TIC acercan al adulto, acercan a los estudiantes, favorecen sus procesos de aprendizaje en la medida en que le permiten pues mostrar y organizar su tiempo de vida, organizar sus responsabilidades familiares, organizar sus compromisos laborales para trabajar, porque, por ejemplo, las TIC nos permiten la opción de trabajar de forma asincrónica, que el adulto está fuera, hace eso en su tiempo, pero también de forma sincrónica cuando viene, cuando intercambia con sus pares y construye también lazos de afectividad, lazos de amistad. Recientemente me comentaban una de mis estudiantes que van a graduarse, que ella está muy emocionada porque las TIC le dieron la oportunidad de construir una red de amigos a lo largo del Ecuador con los que estuvo compartiendo por lo menos en 2 años de la maestría y que en el acto de grado pues van a conocerse finalmente, que eso es lo que incluso una de las cosas que más la emociona. Y yo creo que sí, las TIC, igual que en su momento es un sustento de la educación a distancia, abrió esas puertas para crecer, para formarse, para que el adulto desarrolle su proceso de crecimiento intelectual, que a la vez tiene pues una implicación en lo que es la mejora de su calidad de vida desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, porque en la medida en que te formas, obtienes un título, eso te permite también un ascenso social, un reconocimiento y también, por supuesto, la valía personal de haber alcanzado pues esa meta. Muchas gracias. Nos dice Manuel Falconi, nos dice desde estas perspectivas a los adolescentes que estudian a distancia, ¿se los puede considerar adultos? Sí, si están insertos dentro de un sistema de educación a distancia y están dentro de la educación de adultos, desde ese punto de vista que hablamos, desde el punto de vista pedagógico, podemos considerarlos como adultos. Anteriormente, los lineamientos de la educación a distancia en el Ecuador decían que era hasta a partir de los 15 años se podían las personas también acceder a este sistema de educación a distancia. Sabemos que con la aparición del COVID ya pues la tecnología está más pues al alcance de todas las edades. Ok, perfecto. Darío Saltos pregunta, dice que le gustaría saber cómo podría ingresar a la maestría. Perfecto. En este momento, si es que hay alguna pregunta más, voy escribiendo el enlace en este momento de la maestría para que puedan ingresar. Voy a dejar el enlace en el chat para que puedan ingresar tanto a la información de la maestría como tal, como la malla curricular que sería, que les pongo también en este momento, el enlace de la malla. Ajá, eso les pongo información. Permítame un momentito. Para los que no tengan conocimiento de la maestría, pues la maestría es en educación, con mención en gestión del aprendizaje mediado por TIC. Tiene una duración de 2 semestres con 33 créditos y la inversión total que incluye titulación e inscripción son de $3,652. Les pongo en este momento los dos enlaces, tanto el de la maestría como la malla curricular y un poco más de información que pueden encontrar en esos dos enlaces. Estamos gustosos, también les voy a poner el correo electrónico al que pueden dirigirse
en el caso de que tengan dudas adicionales. Pueden escribir al siguiente correo que está en la parte de abajo que dice maestriasenlinea@puse.edu.es. Manuel Falconi dice, muy buena la maestría, excelentes docentes. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Mm. Si no tenemos más preguntas, esperemos un momentito para ver si contestan o responden algo más. Un minutito más, esperemos. Veamos mientras tanto en Facebook si es que tienen alguna pregunta por si acaso. Perfecto, si no hay más preguntas, María Susana, ha sido un verdadero gusto compartir este tiempo y esta charla, esta Open Class más que charla, y de más o menos cómo se realizan las clases en la maestría en línea. Muchísimas gracias, María Susana, por tu tiempo también, por compartir. Gracias también a las personas que dieron cita y que se tomaron un poquito de su tiempo para ver esta Open Class. Un gusto. Estaremos realizando otras Open Class a lo largo de este semestre como tal y esperamos volverlos a ver en una nueva edición. Gracias, Muchas Irving. gracias, María Gracias a Susana. todos por su tiempo, por su participación, por su escucha atenta. Y pues bueno, las puertas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador están abiertas para ustedes para cumplir todos esas metas que como adultos tienen desde el punto de vista profesional. Pues fue un gusto y un placer compartir este breve espacio y esta disertación con ustedes.